Carlos Marx no fue quizás el único culpable. Hubo otro tan culpable y probablemente más culpable que Marx. Vamos a verlo. Carlos Marx y su teoría de economía política probablemente definió la historia del mundo en el siglo XX y también lo que va del siglo XXI. La verdad es que hizo mucho daño a la humanidad. Creo que ningún otro pensador ejerció tanta influencia en Occidente. Pero hay un tipo que, a mi manera de ver, que partiendo del propio marxismo resultó ser mucho, pero mucho más dañino y peligroso que el propio Marx. A este tipo se le menciona muy poquito, es poco conocido y quizás eso tenga que ver bastante con su propia filosofía de lucha. El hombre en cuestión es Antonio Gramsci, un italiano nacido en 1891. Él vivió una vida bastante difícil, bastante dura. Era un jovencito, enfermizo, bajito, chaparrito y jorobado, con una infancia muy complicada. Pero no por eso se amilanó ni se apagó. Al contrario, tenía una mente brillante y una pluma muy afiladita. Fue uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano y aunque nunca fue un revolucionario de trinchera como podría ser Lenin o el Che, fue muchísimo más peligroso a largo plazo. ¿Por qué? Porque Gramsci replanteó todo el marxismo clásico y en vez de agarrar el fusil, se fue por algo más sofisticado, las ideas, la cultura, la mente de la gente, y organizó una de las jugadas, a mi modo de ver, una de las jugadas más finas dentro del marxismo. Mientras otros andaban gritando revolución y haciendo ruido y buscando tumbar gobiernos con marchas o con fusiles, este cuate dijo: quietos, el verdadero campo de batalla no está solamente en la economía o en la política, sino en la mente de la gente, la tuya y la mía. Y ahí lo cambió todo. La gran aportación de Gramsci fue poner sobre la mesa el papel de la cultura en todo este rollo político y económico. O sea, cómo las ideas, las creencias, las costumbres y hasta lo que vemos en la televisión, en el cine, en la escuela, tienen todísimo que ver, todo que ver con el poder y el sistema en el que vivimos. Ya Marx había tocado eso, pero así por encimita, por arribita, de pasadita. Gramsci agarró esa puntita que dejó Marx y la llevó a otro nivel. Él dijo: no basta con entender la economía, hay que entender cómo se mantiene el sistema desde lo que la gente piensa que es normal, aceptable o natural. Según él, para cambiar de verdad las cosas, no bastaba con querer cambiar el sistema económico a lo loco. Hay que meterle el coco, estrategia política, saber cuándo y cómo actuar, cómo influir y sobre todo, cómo desarmar las ideas que mantienen a la gente dentro de determinados sistemas de creencias y que los hacen actuar de determinada forma y aceptar determinadas cosas. Y aquí es donde se pone interesante. Gramsci veía al Estado, sí, al gobierno y sus instituciones, como un instrumento al servicio de los ricos, del capital, al servicio de los dueños del dinero. Pero ojo, no solo por lo que hacen con las leyes o con la policía o el ejército, no. Él decía que el Estado también domina, y sobre todo desde la cultura, desde la educación, desde los medios, desde todo lo que forma a la sociedad, lo que la educa, y estaba en lo cierto en eso. Aclaro que no estaba él en contra del Estado. Gramsci era un estatista, pero en su momento creyó que el Estado estaba realmente al servicio de los ricos, y eso nunca ha sido tan así. Y ahí creó un concepto que hoy es clave, que es la famosa hegemonía cultural. ¿Qué significa exactamente eso? Que los que mandan no solo te controlan con las leyes o con la fuerza,
Te controlan porque logran que tú mismo aceptes su dominio, como si fuera lo correcto, lo natural, lo normal, lo inevitable. Y eso lo hacen a través de ideas que se meten por todos lados. A través de la escuela, la iglesia, la televisión, los libros, el arte, las canciones que oye, todo. Entonces, según Gramsci, la gente no se revela porque en realidad está dormida en una especie de nube de ideas que la hacen creer que así es la vida y punto. Esas ideas le apagan a las personas el pensamiento crítico, según él, y ahí está el truco. Así que la revolución no llega porque la gente ni siquiera se da cuenta que hay algo que romper, algo que cambiar. Gramsci se clavó mucho en el tema de la educación. Para él, la escuela era una de las herramientas más poderosas para mantener esa hegemonía de la que hablaba. Lo escribió tal cual, en varios textos. Por ejemplo, en uno que se llama La formación de los intelectuales. Ahí dijo que los que enseñan o educan tienen un papel clave en sostener el sistema, incluso sin que se den cuenta. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con Gramsci. Ahora, a diferencia de Marx, que imaginaba la revolución como algo rápido, como un levantamiento y vámonos, Gramsci era más paciente. Él proponía un cambio mucho más lento, despacito, por fases, táctico. Él hablaba de algo que llamó guerra de posiciones. ¿Qué es eso? Imagina que vas a entrar en una batalla, pero no vas directo a dar el golpe mortal. En vez de eso, vas minando las defensas del enemigo desde todos los frentes, ideas, símbolos, cultura, discursos. Y cuando ya lo tienes debilitado, acorralado mentalmente, entonces sí vas y le das el golpe mortal, el golpe político. Y ojo, él no decía que eso lo iban a hacer solo los líderes o los intelectuales de cabecera, no. Gramsci proponía formar, era un tipo inteligente, intelectuales orgánicos, o sea, gente de todos lados y todos niveles, del barrio, del campo, de la fábrica, el maestro o la maestra de la escuela, gente que hablara el idioma de la gente, del pueblo, y que ayudara a despertar conciencias desde abajo, conectando con las realidades de todos, en su propio lenguaje e idioma. Y así fue armando su plan, una guerra lenta, dura, larga, pero estratégica y efectiva, donde el objetivo no era solo tumbar al poder económico político, sino crear una nueva forma de pensar, una nueva cultura, una nueva hegemonía cultural. Y cuando eso se lograra, decía él, la victoria no solo sería política, sino total y sobre todo duradera, porque ya no habría que imponer nada. La gente misma lo habría adoptado como su nueva verdad, como lo normal, lo necesario. Y así, sin disparar una sola bala en su vida, Gramsci sentó las bases para uno de los movimientos ideológicos más influyentes del siglo XX y el siglo XXI, porque su rollo no fue gritar, fue sembrar. Y hoy, mucho de lo que creemos que así es, viene de ese plan sigiloso, silencioso, pero efectivo de Gramsci. Y tengo que mencionar a otro actor clave en este asunto, la llamada Escuela de Frankfurt. Este grupo se formó en Alemania por los años 30 del siglo pasado, y aunque no fueron alumnos precisamente de Gramsci, sí fueron sus herederos ideológicos. Gente como Theodor Adorno, Herbert Marcuse y otros tomaron esa idea de que para transformar la sociedad, oigan esto, había que transformar la cultura. Ellos fundaron lo que se conoció como la teoría crítica. ¿Y qué es eso? Básicamente una forma académica de destruir todos los valores tradicionales. La familia, la religión, la moral, el arte clásico, el mérito individual. Todo lo que suene a Occidente era visto por ellos como opresivo y debía ser deconstruido. Estos tipos eran realmente peligrosos, de verdad peligrosos. Y así fue como Gramsci, sin levantar un arma, sembró una bomba cultural que décadas después
explotaría en todas partes. Y lo han logrado con muchísimo éxito. ¿Cuánta gente hay que cree que pagar impuestos es algo bueno? Probablemente si ahorita sales a la calle a hacer una encuesta, la mayoría te diría que es correcto que te quiten los impuestos por el bien de todos. Aunque la misma persona que te lo está diciendo está siendo directamente afectada por esos impuestos. ¿Cuánta gente hay hoy en día que cree que decirle gordo al gordo, negro al negro o indio al indio es discriminación o discurso de odio? Mucha gente lo cree. ¿Cuánta gente cree que los hombres le quitan la vida a las mujeres o las maltratan? Mucha gente cree que es así realmente, aunque no conozcan de cerca ningún caso. Y ojo, no estoy diciendo que estas cosas no pasen, pero es la excepción, no es la regla. Los hombres no andan matando mujeres. Siempre habrá locos en el mundo haciendo esta clase de cosas. También hay mujeres que maltratan a mujeres y mujeres que maltratan hombres. Pero estos casos no sirven para victimizar. Por eso no los mencionan jamás. Porque si un hombre maltrata a una mujer, es lo de siempre. El fuerte maltratando al débil. Pero si una mujer maltrata a un hombre, eso no tiene morbo, porque el hombre no es una víctima. En todo caso, es un idiota que se deja. Todas estas ideas te las inyectan a través de la conquista de esa hegemonía cultural inventada por Gramsci. Y sí lo han logrado. Por todas partes está, en la música, la literatura, el cine. Mira que ya tenemos una sirenita negra y a Blancanieves latina. O sea, la sirenita de toda la vida era un peligro y un ataque contra la gente de otras razas. Y Blancanieves también. Y por eso hay que corregirlo. Tal vez no te asombres si pronto vemos a un Don Quijote congolés. La hegemonía cultural está en las escuelas, en las universidades, en las telenovelas, en las series, en Netflix, Amazon, YouTube, las revistas, en todas partes. Y eso fue idea de Antonio Gramsci. Y la verdad, otra vez lo repito, hay que reconocer que la izquierda ha hecho un gran trabajo en esta conquista de la cultura. Es muy fácil hacer una canción al estilo Silvio Rodríguez, exaltando la pobreza, o al Che Guevara. Pero a ver quién se atreve a componer una canción dedicada a Steve Jobs, o a Henry Ford, o a Carlos Slim, que son verdaderos héroes que cambiaron realmente la vida de la humanidad. Pero nadie se atreve, y si alguien pusiera esa canción, difícilmente la promoverían por ningún medio, y también difícilmente alcanzaría popularidad. Ni Jobs ni Ford eran víctimas. Así que una canción así no funcionaría, porque en la mente de la gente está sembrada, inyectada la idea de que los pobres son víctimas a las que hay que ir a salvar. Y Jobs o Ford no eran víctimas. Ellos eran triunfadores, y los triunfadores no causan lástima, causan envidia y resentimiento. Así que las ideas de Gramsci fueron muy bien comprendidas e incluso mejoradas. Se trata de destruir Occidente, o sea, una autodepredación, porque destruir Occidente, oigan esto bien, es destruir nuestra propia civilización. Y aunque estén llenos de filósofos, intelectuales de todo tipo, al final de esa macabra idea están los dos sentimientos que ya mencioné, los dos sentimientos más mezquinos que existen, justamente el resentimiento y la envidia. Gramsci se basó en ideas como esta. Esta gente no quiere en realidad justicia, lo que quieren es venganza. Así se puede resumir que la filosofía de Gramsci se basa en la idea de que todo es político. Hoy en día escuchas que todo tiene una lectura política. El lenguaje, la moda, el arte, la comida, hasta los chistes, los memes. Esa visión parte de Gramsci, que decía que la cultura no es neutral, sino un campo de batalla.
donde se reproduce el poder dominante. Y eso es justo lo que tenemos. El activismo cultural como estrategia de cambio. Hoy muchos movimientos no buscan solo leyes nuevas, sino transformar cómo pensamos, tú y yo y los demás. Lenguaje inclusivo, representaciones en el cine, reescribir la historia, contarla como les conviene y como les da la gana, educación con un enfoque adoctrinador, etc. Todo esto viene de la idea gramsciana de que la revolución debe empezar en la cultura antes que en la economía o en la política. El papel central del intelectual orgánico, otra idea realmente brillante de Gramsci. La figura del influencer político, el profesor activista, del artista militante, todo esto está en línea perfecta con lo que Gramsci diseñó, lo que él llamaba intelectuales orgánicos, personas que desde su comunidad ayudan a difundir una nueva visión del mundo para disputar la hegemonía cultural. Otra cosa, el desprecio al sentido común tradicional. Gramsci decía que el sentido común es muchas veces, una construcción del grupo dominante, de los que dominan, para que la gente vea como natural lo que en realidad es impuesto. De ahí viene la costumbre actual de criticar todo lo tradicional como algo retrógrado, conservador, opresivo y sospechoso. La lucha cultural como camino a la revolución, sin violencia. Gramsci no creía en la revolución armada de estilo soviético o cubano. Él apostaba por una guerra de posiciones, como ya mencioné, lenta pero constante, donde se conquistaran espacios culturales, simbólicos, educativos, y que quedaran ahí para siempre. Esta estrategia es la que siguen hoy muchos movimientos que no buscan el poder político directo al principio, sino ganar primero la narrativa, el cuento, la historia. Por eso nace este canal. Por eso tuve la idea de poner mi granito de arena en esta batalla cultural que se está librando. Ya hemos tenido victorias. La más contundente es la victoria de Javier Milei en Argentina, que por el momento solo es una luz de esperanza. Por eso yo invito a todos los que crean en la libertad como única forma de dignidad humana, que se sumen a la causa libertaria, que lo hagan como quieren hacerlo, con un canal de YouTube, escribiendo un libro, un artículo, o simplemente hablándolo con todo el que puedan, difundir, compartir las ideas de la libertad. Los zurdos nos llevan realmente ventaja. Gramsci escribió casi toda su filosofía en la cárcel. Mussolini lo metió en una celda y allí murió a los 46 años, el 27 de abril de 1937. Pero antes inyectó su veneno y ahora andamos buscando el antídoto. Si te pareció útil, si te pareció interesante, suscríbete para que YouTube te avise de nuevos programas. Nos vemos, como siempre, todos los lunes y jueves a las 8 de la noche, hora del centro de México, en otro Yo Me Quiero Libre. Chao, gracias por estar ahí.